Saludo fraterno, estimadas y estimados estudiantes unadistas. Mi nombre es Melissa Sarmiento Rodríguez y desde la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas y desde el curso Historia de las Ideas Políticas les invito a reflexionar acerca de las ideas políticas contemporáneas, reflexionando acerca del constitucionalismo social, la justicia social y los derechos de primera, segunda y tercera generación dentro de todas estas dinámicas. Yo con el propósito principal también de otorgarles a ustedes esa impronta institucional desde el ámbito curricular, disciplinar, para que en el futuro, al ser politólogos y abogados, puedan tener ciertos conceptos, ciertos criterios que parten no solo desde un ámbito académico, sino también desde unas dimensiones contextuales. Ello pues ya trasciende esa academia, considerando que la universidad, bajo esta metodología y la implementación de todos estos dispositivos tecnológicos para la educación, también les crea a ustedes, les siembra esa semilla de ese liderazgo transformador, de esa impronta institucional desde el aprendizaje autónomo, esa responsabilidad de autoaprendizaje, desarrollando el pensamiento crítico, creativo, reflexivo, el aprendizaje colaborativo para esa co-construcción de dinámicas de aprendizaje, lo que yo sé y lo que aprendo del otro y lo que yo puedo darle al otro. Y finalmente esas transferencias de aprendizajes para hacer lectura de realidades y poder identificar de qué manera desde la academia yo puedo aportar a esa construcción de tejido social con ese pensamiento social, solidario y obviamente con impactos globales, es decir, desde el microterritorio hacia el mundo. Todos estos propósitos dentro del curso y todas esas herramientas, esas concepciones también van a favorecer esos procesos de aprendizaje, esas dinámicas, esos diálogos y sobre todo esas lecturas de problemáticas sociales. De qué manera podemos contextualizar y crear esa transferencia de conocimiento desde lo político, desde las diferentes etapas y líneas de pensamiento desde la edad de la época clásica, de la moderna, la contemporánea y bueno, sigamos trabajando en ella. Contextualizarnos un poco acerca de lo que responde a la justicia social y todas pues las herramientas y los escenarios de discusión que se emanan de ellos. Encontramos esta frase de Joel Rawls que nos hace pensar un poco acerca de las desigualdades. Y dice que las únicas desigualdades en su teoría de justicia son justificadas por aquellas que favorecen a los menos favorecidos, por esa suerte de lotería natural que nos da determinados recursos y posibilidades desde nuestro nacimiento. El institucionalismo social genera un aporte trascendental dentro de toda esta dinámica porque es una corriente de derecho constitucional que reconoce la necesidad del Estado como ente garantista de derechos fundamentales de los individuos, es decir, que llega a esa connotación de derecho, de darle vida a esas promulgaciones escritas y que no queden como una letra muerta, sino que de verdad exista una reivindicación de derechos, el cumplimiento de derechos y que se amplíe el espectro de la discusión y la trascendencia e impacto de los derechos que están contenidos dentro de las cartas magnas de los países. De hecho, el constitucionalismo social no genera un conflicto con el constitucionalismo clásico en donde empiezan a pactarse todas esas leyes, derechos dentro de las cartas magnas, sino que como manifiesto reivindica. Y a partir de allí entonces empieza ese reconocimiento no solo a unos derechos de primera generación como la vida, la libertad,
el sufragio y la expresión, sino que hay una trascendencia, hay un amplio espectro de desarrollo como son derechos a la salud, a la educación, a la vivienda, al trabajo digno. A partir de todo esto, Colombia cuenta con un aporte importante dentro de él porque hay una trascendencia y una renovación de constitución. Desde la de 1886 a la de 1991, una de las características principales es darle privilegio a la vida humana, a la dignidad humana, al reconocer también dentro del artículo primero de la Constitución ese alcance del Estado social de derecho. Y a partir de allí también incluir dentro de todo este discurso social el reconocimiento y la no discriminación a clases, géneros, razas y sexos. Y dentro de todas estas dinámicas, pues puede llegar a traer al discurso, al escenario de discusión, una estructura lógica que nos llega con los estados sociales de derecho y pues dentro de todo ese tránsito la misma constitución de Weimar en Alemania también garantiza esas vías tutelares frente a la intervención del Estado para garantizar condiciones de libertades e igualdades para todos. Nancy Fraser, por su parte, una politóloga de nuestro siglo también, hace unos postulados interesantes acerca de la justicia distributiva de la tradición marxista y la justicia de reconocimiento promovida por los movimientos de identidad y multiculturalidad. Nancy Fraser realizaba pues unas críticas en donde manifestaba que no podían estar separadas ambos tipos de justicia, sino que dentro de ese estado de justicia social a plenitud o para que pudiera llegar hacia esa plenitud debía haber un engranaje entre ambos. Ella proponía una tercera vía precisamente porque dentro de su discusión incluía aspectos importantes como la especial relevancia que debía otorgársele a las minorías raciales, sexuales y desarrollar ese paradigma de justicia reconocido a través de un foco de identidad y reivindicación y sobre todo redistribución igualitaria plena que garantizara pues esa satisfacción de sociedad. Entonces desde estas dinámicas y esas ideas que ya pues venían marcadas socialmente, también era necesario hablar de justicia, pero también materializarla. ¿Y cuál es la importancia de este tipo de enfoques? No vivir en injusticia, los enfoques por separado, pues crean una situación de injusticia y de alguna u otra manera de marginación de unos sectores a otros. En el caso pues de los enfoques estructurales, por ejemplo, tenemos el caso de la minería ilegal en Cauca y estos enfoques se concentran en diferentes dimensiones de injusticia. De un lado, si hablamos desde el enfoque o de la aplicación específica del enfoque estructural, entonces se debería a las condiciones económicas, políticas y sociales que se marginan a esas poblaciones. Entonces, este énfasis estaría especificado en la desigualdad material y la discriminación sistemática que sufren esas comunidades dentro del contexto del Cauca, por ejemplo. Si lo hablamos desde el enfoque cultural, entonces sería la pérdida de identidad de las prácticas ancestrales, pero a través de la propuesta del enfoque de reconocimiento, Nancy Fraser propone esa tercera vía para garantizar ese diálogo, para garantizar ese reconocimiento, esa reivindicación social y a partir de allí poder reconocer esas perspectivas y esas expresiones de injusticia y que a través de esa tercera vía se brinde un abordaje holístico en donde converjan pues ambos paradigmas y se brinde esa satisfacción y ese estado de bienestar pleno que es el que pues de manera ideal todos deseamos.
Dentro de todo este ejercicio, mis queridos y queridas estudiantes, es bueno también hablar acerca de esas perspectivas y de esas marcadas desigualdades que nosotros encontramos en el análisis de las políticas públicas, en el análisis de cómo funciona el Estado y cómo las leyes, la normatividad amerita también ese papel importante dentro del discurso, cómo la educación resignifica el papel de la sociedad, cómo la educación también nos permite identificar cuáles son los derechos y de qué manera ejercer toda esa retórica que aparece directamente relacionada en la Constitución. A partir de esto sería bueno reflexionar a través de esta pequeña actividad y de estas preguntas que encontramos en este pequeño juego que dentro de las TICs también favorece esa gamificación y el aprendizaje a través del juego. Entonces, ¿qué papel juega la Constitución de 1991 en las desigualdades estudiantes? Voy a compartir pantalla en este momento para desarrollar un pequeño juego que contextualiza precisamente esos aprendizajes, nos lleva a la reflexión y también a la discusión académica y política sobre cómo interpretar esas nociones de constitucionalismo social en Colombia a partir de la Constitución de 1991. Entonces, juguemos. ¿Qué papel juega la Constitución de 1991 en las desigualdades? ¿De qué manera? Pues recordemos, mis queridos y queridas estudiantes, que a través de ese cambio de Constitución de 1991 hay un reconocimiento a los derechos fundamentales y sociales. Y a partir de allí, pues empezamos a poder demandar esos derechos. Entonces, ¿cuál es una consecuencia de las desigualdades sociales, no solamente en Colombia, sino en el mundo? Y lo pudimos ver cuando se hace un breve abordaje de la Constitución de Querétaro en México, en donde todas estas revoluciones surgen a partir de ese hartazgo social a la desigualdad entre ricos y pobres, a la exclusión social también de géneros, de etnias, de minorías, y a partir de ello, pues, aumentos de violencias y conflictos sociales. Finalmente, grupos que históricamente han luchado por la equidad en Colombia, pues considerando que la zona rural es el marco, digamos, en donde más hay más remarcadas desigualdades, pues obviamente los indígenas y los campesinos, a través de los movimientos sociales de reivindicación de derechos, pues también tienen una lucha muy interesante, tienen una lucha muy importante que garantiza no solo la igualdad ante la ley, sino también la preservación de esa identidad cultural. Mis queridos y queridas estudiantes, es bueno reflexionar acerca de esas desigualdades y de qué manera ustedes también desde la academia, desde las áreas de formación pueden contribuir significativamente a esos cambios de transformación social. Espero con esta tutoría haber creado esa semilla en ustedes y espero que germine para continuar siendo unos verdaderos líderes transformacionales. Que tengan feliz día. Muchas gracias.